Esta es la tercera de las conferencias sobre el curso de investigación médica y este tema que vamos a tratar hoy en día es sobre el diseño de la investigación referida al campo médico. Cuando nosotros hacemos investigación, algo que se enfatiza mucho en la universidad, debemos referirnos solo a hechos consolidados. No podemos investigar sobre cosas que son subjetivas. Esto nos permite establecer un contacto con la realidad. El aula se debe convertir en un laboratorio de ensayo de la realidad, es decir, los alumnos deben conocer mediante la actividad docente qué es lo que pasa hacia afuera. Debemos estimular la discusión sobre casos reales, casos clínicos, por ejemplo, discutirlos en clase y así incentivar la enseñanza sobre un tema. En las instituciones estatales y privadas se carece de lo que se llama la inteligencia. Este término, que viene del latín, se refiere a quiénes son los cerebros pensantes de una comunidad. ¿Dónde está la inteligencia de una comunidad? En la universidad. Los tipos de estudios, hay una serie de clasificaciones, pero la más importante es aquella que se refiere a cómo hacemos el seguimiento de los individuos. Tenemos así el tipo de estudio prospectivo, en el que comenzamos el seguimiento de un grupo que se llama una cohorte, y entonces comenzamos a seguirlo ahora y de aquí a 2 años, 3 años. Por eso se llama prospectivo, pro hacia adelante. El seguimiento se hace en forma longitudinal, tomamos una cohorte de 100 individuos y lo seguimos de acá hasta 3 años en adelante, y este tipo de estudios principalmente nos permiten determinar la incidencia. ¿Qué es la incidencia? El número de casos nuevos de una enfermedad o de una alteración. El segundo tipo de estudios, de acuerdo al seguimiento de individuos, y es que es el que más se usa, es el retrospectivo. Comienza ahora y va hacia atrás. En la población de estudio comparamos los casos, que es los que tienen la variable de estudio, y los controles, que son los que no la tienen. De esta comparación obtenemos conclusiones. Actualmente se está entrando en una nueva forma de estudios que son los semiprospectivos, en que comenzamos hoy en día un seguimiento hacia adelante de una cohorte de individuos y a la vez hacemos un estudio retrospectivo en el cual comparamos a la misma cohorte pero desde hace 1 o 2 años. Esto nos permite comparar lo que pasó hace 2 años y lo que pasará de ahora en adelante. De este modo nos permite cuantificar la influencia de la variable. Tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la obtención de los datos. Si yo tomo una cohorte y recolecto los datos en cada seguimiento, cada mes o cada 2 meses, el estudio se llamará un estudio de tipo longitudinal. Generalmente estos son de tipo prospectivo. El segundo caso es el estudio transversal, en el cual todos los datos los obtenemos en un solo momento. Nosotros tomamos 20 personas, les tomamos la presión a todos en un momento y eso se llama el estudio transversal. No quiere decir que tenga que ser en 1 hora, en un día, puede ser en varias oportunidades, pero la variable de recolección, la medición viene a ser la misma. Cuando nosotros seleccionamos a un grupo de participantes en un estudio, no podemos tomar a todos los de una población. Entonces, de allí seleccionamos un grupo. Este grupo se llama una muestra y todo el grupo que es afectado por una alteración se llama el universo. ¿Cómo nosotros sacamos la muestra? Esto lo hacemos mediante la fórmula del tamaño muestral. Y para que los individuos entren al estudio, se establecen criterios de inclusión y de exclusión. Para seleccionar a los individuos participantes debemos seguir una serie de reglas. Esto lo podemos encontrar en forma amplia en cualquier libro de investigación. Cuando nosotros hacemos una selección al azar, es decir, sin escoger a los individuos, tenemos el proceso llamado de aleatorización o randomización por su nombre en inglés. ¿Qué significa esto? Que yo tomo 40 o 50 individuos de una muestra y luego por sorteo o por lanzamiento de dados o por una tabla de números aleatorios selecciono el 1, el 5, el 7, el 11, etc. Así, todos los individuos de un universo
pueden ser incluidos en la muestra. Como volvemos a repetir, para determinar el número de individuos se utiliza la fórmula del tamaño menstrual, pero en nosotros, para hacer empíricamente, si es que no tenemos esta fórmula, podemos considerar que cuando un estudio incluye a 25 individuos, ya tiene fuerza estadística. Si incluye a 100, es más válido. Lo ideal es que sean de 400 hacia arriba. Cuando hacemos un estudio, nos formulamos una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una suposición. Entonces, podemos establecer varios tipos de hipótesis. Aquí vemos en este cuadro que la hipótesis que está con H0, esta se llama la hipótesis nula, en la cual decimos no hay diferencia entre una variable y otra. Y la H1 es la hipótesis objetiva, que es lo que queremos probar. Por ejemplo, en un estudio sobre estado nutricional y nivel socioeconómico, nuestra hipótesis nula sería que el estado nutricional no depende del nivel socioeconómico, es decir, no hay ninguna relación. En cambio, la hipótesis objetiva nos dice que el estado nutricional sí depende del nivel socioeconómico. Lo que nos permite determinar entre una y otra es, al final del estudio, la determinación del valor P. Cuando obtenemos un valor P menor de 0.05, decidimos por la hipótesis objetiva, como se ve en este cuadro. Podemos hacer una hipótesis de comparación, como las que están en la parte inferior del cuadro, en que decimos hipótesis nula. En un colegio público y un colegio privado, el estado nutricional es igual, la hipótesis nula. En cambio, cuando decimos hay diferencia, estamos con la hipótesis objetiva. El tratamiento es igual que en el caso anterior. Cuando hacemos un estudio, tenemos que tener este esquema básico en la mente. En todo fenómeno de salud hay una variable independiente. Esta variable independiente es la causa del fenómeno en estudio. Luego hacemos el estudio y vemos cuál es la variable dependiente. La variable dependiente es el efecto. Por ejemplo, la obesidad, variable independiente, acabará en infarto de miocardio, es la variable dependiente. El consumo excesivo de azúcar, variable independiente, generará diabetes, variable dependiente. Sin embargo, hay una serie de variables que hacen que la relación entre la causa y el efecto sea mayor o menor. A esto se le llama las variables intervinientes. Por ejemplo, una persona que es obesa y además es estresada tendrá un mayor riesgo de infarto. En este caso, el estrés actúa como una variable contribuyente e interviniente. ¿Qué es una variable? Variable, como su nombre lo dice, varía. Es algo que toma diferentes valores en diferentes personas u objetos. Nosotros, al seleccionar peso, talla, colesterol en sangre y otras más que vemos en el cuadro, estamos hablando de variables. ¿Por qué? Porque el peso en una persona es, digamos, 50 kilos y en otros 100. El colesterol en uno será 190 mg por decilitro, en otro será 300. Como estos valores varían, de ahí viene el nombre de variable. No hay que confundir con el indicador. El indicador es las unidades en que se mide la variable. Esta es una confusión muy amplia. ¿Cómo es el indicador? El indicador nos permite definir y medir la variable. El indicador puede ser, por ejemplo, el índice de masa corporal. Y entonces, nosotros, ¿cómo medimos la obesidad? Podemos medir la obesidad por el peso en kilogramos o también por el índice de masa corporal. Podemos medir la circunferencia de cintura. Por ejemplo, para el peso, el indicador sería los kilos. Para la estatura, el indicador sería metros y centímetros. Para establecer el estado nutricional de una persona, sería pues el índice de masa corporal. Es decir, cada variable tiene su propio indicador. Puede tener varios. ¿Cuál es mejor? Ello se tiene que ver en la literatura. De acuerdo a la estadística, tenemos que las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas, las que nos dan una cantidad. Por ejemplo, el peso en kilos. Cualitativas, las que nos dan una categoría. Por ejemplo, el sexo, masculino o femenino. La siguiente.
Los tipos de variables son de acuerdo a la estadística y también de acuerdo al diseño de la investigación. Según la estadística, ya dijimos, continuas, discretas. Las discretas tienen una subdivisión que es importante cuando hablamos de cardinales y ordinales. Cardinales, las que no encontramos diferencia en cuanto a que sea mayor y menor. Por ejemplo, masculino y femenino, simplemente es uno u otro. En cambio, las ordinales van de mayor a menor. Por ejemplo, estado de salud, bueno, malo, recuperado. Entonces ahí podemos establecer un orden. Las variables cualitativas se pueden distinguir también entre una diversa clasificación en las dicotómicas, que tienen dos posibilidades: sexo, o es masculino o es femenino, no hay otra posibilidad. Y las politómicas, que tienen una serie de valores. Por ejemplo, el grupo etario, grupo de edad, podrá ser menos de 5 años, de 5 a 10, de 10 a 20, etc. Este cuadro es muy importante. Cuando hacemos nosotros un estudio tenemos que ver cuáles son las variables. Y estas variables tenemos que operacionalizarlas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, estado nutricional. ¿Cómo expreso yo el estado nutricional? Consulto la literatura y el mejor indicador es el índice de masa corporal. ¿Cómo saco yo el índice de masa corporal? El peso entre la talla de acuerdo a una fórmula que no está mencionada aquí. El síndrome metabólico. Esta alteración es hoy en día una de las más prevalentes. ¿Cómo defino que una persona tiene síndrome metabólico? Por su circunferencia de cintura, un indicador, nivel de triglicéridos, otro indicador, nivel de HDL, etc. De igual manera, como ven en esta tabla, debemos escoger para cada variable cuál es el mejor indicador. Cuando escogemos el mejor, a eso se le llama el indicador más sensible. En los estudios de tipo comparativo y no en los de tipo observacional, se debe formular una hipótesis. Esta es una suposición sobre la asociación entre las variables. O sea, supone que hay relación entre la causa y el efecto. Hay diferentes formas de escribirla, pero el formato más usual en nuestro medio es aquel que dice: es posible que se produzca tal cosa. Por ejemplo, es posible que a mayor obesidad se produzca una mayor tasa de infartos de miocardio. En el primer espacio iría la variable independiente o causa, y en el segundo espacio la variable dependiente o efecto. De todos los estudios, el que más se favorece y el que más se prefiere en la investigación es el estudio prospectivo. En este iniciamos con un control basal que se llama el baseline. Luego hacemos un seguimiento que se llama el follow-up, seguimiento, y podemos hacerlo cada mes, cada 2 meses, cada año, etc. Para llegar finalmente a los resultados que se llaman los endpoints, puntos finales. Cuando hacemos el baseline o línea de base o determinación inicial, tomamos nuestra muestra y entonces determinamos allí las variables de estudio. Hay muchas clasificaciones de variables, pero la más usual es esta que está en este cuadro. Primero, variables demográficas, edad, sexo, procedencia de los individuos participantes, y luego las variables clínicas, es decir, las que tienen que ver con la enfermedad, presión arterial, glicemia, hemograma, etc. Luego de hacer el seguimiento, determinaremos qué pasó con esta población y determinaremos los endpoints. Los endpoints no pueden dejarse al azar, deben escogerse de acuerdo a los objetivos del estudio. Y durante este seguimiento, muchos de los pacientes o los individuos de estudio saldrán de él. Esto se llama los dropouts o abandonos. Y entonces los que salen tenemos que ir sabiendo por qué motivo van saliendo del estudio. Muchos son por abandono, otros por muerte, pérdida del seguimiento, otros rechazan el estudio, etc. Al final se debe hacer un algoritmo que ya vimos en una conferencia anterior para especificar con cuánto se inició y con cuánto se acabó el estudio y por qué motivo salieron. Esto es muy importante porque tiene relación con la variable independiente.